Vamos a pasar entonces a precisar qué son estos gobiernos de izquierda o progresistas que han ido poblando el mapa de América Latina. Yo decía que había muchas diferencias entre unos y otros. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos gobiernos? Y ahí vemos que todos en sus programas manejan al menos tres aspectos. El de la igualdad social, ¿no? El de la democratización política y el de la soberanía nacional. O sea, todos estos gobiernos buscan mayor equidad, ¿no? Buscan realmente que haya una democracia política mucho más amplia que la democracia liberal burguesa y una defensa de la soberanía nacional. Vemos, por ejemplo, el tema de la soberanía en toda esta lucha por recuperar el gas, por recuperar el petróleo, por recuperar las industrias básicas en el caso de Venezuela, por recuperar la tierra que está en manos de los latifundios. Bueno, múltiples acciones por eliminar las bases militares de su territorio. Ahora, antes de analizarlo, pasar a analizarlo, ¿no? Y hablar de las potencialidades que tienen estos gobiernos, vamos a ver sus límites, ¿no? Hoy, en América Latina, triunfan por la vía electoral gobiernos de izquierda, cosa que no ocurría en el pasado. Pero veamos de qué tipo de elecciones se trata, ¿no? Es muy interesante comparar porque en épocas pasadas, o sea, ya décadas, ¿no? Antes de los 50, la mayoría de nuestras elecciones eran fraudulentas. El fraude electoral era algo que era común y por supuesto que quienes podían hacer fraude eran los grupos dominantes en nuestros países. Ahora se ha perfeccionado el sistema electoral en el mundo. Y también se ha ampliado el número de inscritos. Antes eran pues las élites y las capas medias las que tenían posibilidades de inscribirse. No había ningún interés del sistema en inscribir a los sectores populares, mucho menos a los sectores indígenas, que recién ahora en Bolivia están empezando a inscribirse. O sea que antes las elecciones se hacían con un patrón electoral mucho más pequeño. Hoy día ha aumentado enormemente el número de inscritos y también se han perfeccionado los mecanismos de control del fraude. Pero parecería que esto es color rosa y que entonces tenemos elecciones mucho más democráticas. Pero nos equivocamos si juzgamos las cosas así superficialmente. Porque hoy las grandes decisiones nacionales, ¿dónde se toman? Tenemos que preguntarnos. Y ahí tenemos que las grandes decisiones nacionales, económicas por ejemplo, las hacen las agencias financieras extranjeras, los grandes bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Escapan los bancos, según la tesis neoliberal, digamos, deben ser sustraídos del control de los parlamentos, deben ser independientes. ¿Y qué significa ser independiente? Significa ser independiente de aquellas personas que son electas por el pueblo para decidir por él. Pero esos bancos son dependientes del capital internacional, entonces es una burla. Querer que el Banco Central sea independiente es querer que el Banco Central pueda estar subordinado a la política del Banco Monetario Internacional, del Banco Mundial, en general, pues, del capital financiero internacional. Por otra parte, ¿no?, existen las grandes corporaciones transnacionales, que son las que dominan la economía mundial y que invaden otros países con sus empresas y con su sistema económico, porque una transnacional hoy día no trabaja solamente un rubro. Ustedes saben de que hay rubros complementarios, entonces van abarcando pues nuestros países, instalan las empresas porque nuestros países tienen mano de obra más barata, los productos son los capitales, las ganancias son sacadas del país y los productos circulan por el mundo. Entonces, el poder económico también escapa del control nacional, ¿no? Tenemos también el tema de la seguridad nacional.
la seguridad nacional no está sujeta a un control del Parlamento. La seguridad nacional se decide en un ámbito muy cerrado y está ligada, por ejemplo, muchas veces en otros países estaba ligada a las políticas de seguridad de Estados Unidos. Había contacto entre las inteligencias. Sabemos muy bien que las inteligencias de los grandes países, especialmente de Estados Unidos, fueron aquellas que trabajaron con los militares en los golpes militares de América Latina, ¿no? Además de las bases militares, tienen toda una influencia. Bueno, y aquí en Venezuela, ¿acaso en el Fuerte Tiuna no había como una instalación de militares norteamericanos? Y fue una de las cosas que el presidente Chávez hizo, entiendo que después del golpe, fue, bueno, eliminar esa representación que en el fondo estaba realmente interfiriendo en la soberanía del país. Pero no solo hay todos estos elementos que hacen que los parlamentos electos popularmente, sin fraude, ¿no?, tengan mucho más limitaciones, como las que hemos señalado, las políticas no se decían ahí, que otra cosa pasa. Los medios de comunicación, que hoy día son un poder extraordinario, que hoy día hay quienes dicen que no se necesitan, no se necesita la represión, dice Chomsky, ¿no? Chomsky dice, antes el látigo era una forma de mantener disciplinados a los pueblos, la represión, los ejércitos. Hoy día, ¿quién disciplina al pueblo? Bueno, simplemente los mensajes, la propaganda que se hace a través de los medios, ¿no? Es lo que él llama la domesticación del rebaño perplejo, ¿no? Puede haber mucha apertura democrática de parte de los sectores, de las clases dominantes, de las aristocracias, de las oligarquías, etc., siempre que ellos tengan el control del rebaño perplejo a través del control de los medios. Por eso es que hacen tanto, pero tanto aspaviento y crean una situación tan caótica cuando algún gobierno pretende controlar algún medio. Lo hemos experimentado en Venezuela, se ha experimentado en Ecuador, lo experimentábamos en Chile, ¿no? En todas partes, pues, como que una de las condiciones que plantea la burguesía para aceptar, para convivir con un régimen democráticamente electo, progresista, es que no le toquen los medios de comunicación, que no le toquen el ejército y que no le toquen la educación y los bancos. Si no se tocan esos elementos, bueno, se puede convivir con los sectores desplazados del poder. Pero cada vez que hay un régimen, cada vez un gobierno que pretende tomar el control de aquellos que son los verdaderos poderes, entonces sí viene la acusación de dictadura, la acusación de todo lo que se quiera y el manejo de los medios para crear una malestar social que permita instalar a otro gobierno, o nunca sabemos, como pasó actualmente en Honduras, creíamos ya superado, para sacar pues al presidente oficial, sacarlo del juego y tratar de poner a sus cuadros para asegurar un régimen futuro que sea favorable a los intereses de las élites de ese país. A mí me parece que hay que entender bien el papel que juegan los medios de comunicación. Que en la época de Marx, en la época de los clásicos, si comparamos la capacidad de influir en la mente de la gente de los medios en la época de Marx, donde apenas había lectores de periódicos, donde no había televisión, donde la radio, no sé en qué momento, algunos de ustedes saben en qué momento empezó a funcionar la radio. Se me ha perdido la historia un poco. Bueno, no sé, en la Revolución Rusa existía radio. Bueno, tendríamos que averiguar, ¿no? Pero ustedes se imaginarán que antes, ¿quién era el factor reproductor de la ideología dominante? Fundamentalmente la familia y la escuela, y algunos medios, pero escasos, porque la gente no sabía leer, por lo tanto los diarios no eran influentes, no existía la radio,
o si existían o no existían los aparatos de radio en las zonas campesinas, indígenas, o no se hablaba la lengua, el lenguaje de esos grupos. Hoy día, pues, bueno, sabemos de que hay todo, o sea, los lingüistas han aprendido todas las lenguas de los sectores indígenas de América Latina, y hay un montón de radios que van dirigidas hacia los pueblos indígenas, hacia los dialectos. O sea, el enemigo sabe que tiene que poner, porque ¿qué significa eso? Tener gente que estudie la lengua, pagar a gente, bueno, no importa qué invertir con tal de controlar la cabeza de la gente, ¿no? Ellos utilizaron altavoces, comenzaron a colocar altavoces en varios estados donde alguien hablaba. Gracias por la información. Bueno, ahora, no hay que caer tampoco en un pesimismo fatalista, porque si uno dice, bueno, sí, los medios de comunicación que son tan poderosos formadores de la conciencia de la gente están en manos de nuestros enemigos, aquellos que no quieren que nuestros procesos avancen, que no quieren la transformación social. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y ahí es donde yo digo que nuestros candidatos, nuestros actuales gobernantes han triunfado contra la campaña de los medios. Eso es importante, es decir, llega un momento en que la lucha, la realidad social es tan fuerte que cualquier propaganda que trate de negar esa realidad choca contra la vivencia de la gente, y entonces se produce un distanciamiento crítico de esos medios. Y que la mejor forma, y lo demostraron los compañeros en Porto Alegre, los compañeros de Brasil, cuando aplicaron el presupuesto participativo en Porto Alegre, una forma de decidir dónde van los recursos de la alcaldía de acuerdo a una consulta popular en la cual la gente decide dónde deben hacerse las inversiones. O sea, un sistema, un método democrático, un método que permite que la gente decida, que la gente se sienta cada vez más persona capaz de influir en las decisiones públicas, ¿no? Y que permite controlar la corrupción, porque esa gente sabe cuántos recursos se reparten y sabe dónde ella ha decidido que vayan y puede controlar. Bueno, ese proceso tan interesante fue combatido por todos los medios de comunicación del estado de la ciudad de Porto Alegre. Y sin embargo, la gente ganó una primera vez, una segunda vez, una tercera vez el gobierno. ¿Y por qué? Porque hablaban contra el presupuesto participativo de los medios, pero la gente tenía la práctica, veía especialmente que esos cuadros de la alcaldía hacían una práctica política diferente, que eran consecuentes con lo que decían, ¿no? Y entonces fue la práctica participativa la que chocaba con los mensajes críticos de la prensa, y la gente apoyó el proceso a pesar de la prensa. Es decir, yo siempre digo, la consecuencia entre el pensamiento y la acción, el que nuestros dirigentes políticos de izquierda realmente tengan una práctica política distinta, es lo único que nos permite combatir la influencia de los medios. Más, por supuesto, la vivencia de las contradicciones que provoca el sistema. O sea, la pobreza es la pobreza en el neoliberalismo. Aunque le digan que el neoliberalismo es la solución, bueno, están viviendo, están peor, cada día con menos trabajo, cada día más polarización social, cada día más afectada a la naturaleza. Entonces, contra eso no hay propaganda que sirva, ¿no?